Welcome to Global River Church Sermon of the Week. We hope you enjoyed today's message. For more information about this podcast and other resources, visit globalriver.org. So we're going to come together and preach together. Vamos a venir juntos y predicar juntos. Amen. We're gonna do it like we do on the mission field. Vamos a hacer como lo hacemos en las misiones, cuando vamos a las misiones. So you should have a copy in your handout. Debe tener una copia de la predicación. You should have an English version or a Spanish version. Tiene una versión en inglés y otra versión en español. Hopefully you don't get the English, then get the Spanish, and the Spanish then get the English, because then we're in trouble, Pastor. Oh, no trouble. No problema. Okay. So today's message is you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. El mensaje de hoy es que ustedes han recibido el espíritu de adopción, adoptados, y por eso nosotros clamamos, Abba, Padre, que es papi, papá. Nico really shared the importance of how a father can be impactful in a family. Nicolás compartió la importancia o el impacto que hace el papá en la familia. We have done hundreds and hundreds of prayer ministries and inner healings in many different nations. Hemos hecho muchísimas sanidad espiritual y liberación en varias partes del mundo. I don't have the numbers, but a large percentage of the inner healing comes from the brokenness of a child when a parent was not the parent they needed to be. No tengo el número completo, pero sanidad interna viene o las heridas internas vienen del padre que no estuvo presente. Let me say something quickly. Many of you knew that I used to have a jail ministry, and after COVID, now I'm trying to get back, and I think that I'm going to do it. But anyway, the number one cause of these young men being in jail is the absence of the father. 95% of them that were in jail, that was because it was the presence of the father. Muchos de ustedes saben que yo tenía el ministerio de la cárcel. El 95% de los jóvenes que terminan en la cárcel era por la falta del padre, por el papá, la ausencia del padre, ya sea que no estaba, sea que nunca le puso atención o que nunca estuvo en la casa, lo que fuera, pero siempre fue la ausencia del padre. This is so important that the Apostle Paul takes two major scriptures to really release this revelation of how important the Father is, the big Father. So, el apóstol Pablo hace un trabajo que trae dos escrituras, la una es junta para darnos el entendimiento, la importancia del Padre. So we're going to look at Romans chapter 8, Vamos a ver a Romanos 8. And then we'll look later at Galatians chapter 4. Y después más adelante a Gálatas 4. So I'm going to read the English, and then I'll have Pastor Willie read the Spanish. Pastor Tam va a leer la versión en inglés y después yo en español. So I'm going to read Romans chapter 8, verses 1 through 17. Del 1 al 17. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own Son in a body like the bodies that we sinners have, and this body God declared an end to the sin's control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins. He did this so that as the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature, but instead we follow the Spirit. Those who are dominated by sinful nature think only about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting
your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. That's why those who are still under the enemy's control of their sinful nature will never please God. But you're not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him. And Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life. And because you have been made right with God, the Spirit of God will raise Jesus from the dead who lives in you. And just as God raised Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Therefore, brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by the dictates, you will die. But I, through the power of the Spirit, put to death the deeds of your sinful nature, and you will live. For all who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. So, you've not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you have received God's Spirit when He adopted you as His own children. And now we call Him Abba, Father. For this, His Spirit joins with our spirit and affirms that you are the children of God. And since you're children, you are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we share in His glory, we also must share in His suffering. Gloria a Dios. La palabra de Dios es tan poderosa y de tanto beneficio escucharla. Vamos a escuchar esta vez en español, de 8 al 17. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Escuche bien, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero tenemos que recibir a Cristo, ¿ok? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación
pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, Papá. Amén. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Amen. Sounds Chinese to you, but it sounds good to me. Amen. In the Thank you, first Jesus. 16, depending on which translation you look at, Depende de la traducción que tú estás leyendo. the King James and the New King James, La Reina Valera y la Nueva Reina Valera. the first 16 verses, Los primeros 16 versículos. 15 times the word spirit is called out. 16 veces la palabra del Espíritu es pronunciada. Do you think the Holy Spirit's trying to tell us something? ¿Usted cree que el Espíritu Santo te está tratando de decirnos algo? If you Cuando look lo at- repite tanto. If you look at verse 2, Si puede ver el versículo 2, it calls out two laws llama dos leyes that must be satisfied. que tienen que estar satisfechas. One is the law of life, Una es la ley de la vida and the other is the law of sin and death. y la otra es la ley del pecado y la muerte. The law that God established, he has to also live by. La ley que Dios estableció, Él también tiene que vivir por esa ley. In those first 16 verses, En los primeros 16 versículos, it uses words in different forms of the Spirit. Él usa palabras en diferentes formas del Espíritu. Spirit of God, El Espíritu de Dios, Spirit of Christ, el Espíritu de Cristo, Spirit of life, el Espíritu de vida, His Spirit, el Espíritu de Dios, Spirit of adoption, el Espíritu de adopción, Spirit that raised Christ from the dead, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, Spirit that lives in you. el Espíritu que vive en nosotros. When the Holy Spirit through the scriptures is reiterating Spirit, 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 Cuando el Espíritu de Dios está revelando o mencionando constantemente el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, He's trying to get a point across. Él está tratando de mostrarnos algo muy importante. Started out with, if you belong to Christ. Empieza diciendo, si tú perteneces a Cristo. Some scripture says, if you're in Christ. Algunas escrituras dicen, si está en Cristo. Who do you belong to? ¿A quién tú le perteneces? You're either a child of God or you're a Tú- child of the devil. No hay intermedio. Tú o eres un hijo de Dios o eres un hijo del demonio. This is not a hard question for anyone. No es una cuestión difícil. The question is, who do you belong to? La pregunta es, ¿a quién tú le perteneces? This is the most critical question ever asked of anyone in human history. Esa es una de las preguntas más críticas que se le ha preguntado en toda la humanidad. And until we come to the revelation of who he is, Y hasta que tú no tengas la revelación de quién es Él, you have to get a hold of the fact you belong or you're either in Christ or you're in the demonic. tú tienes que entender que tú le perteneces a Él o le pertenece a lo maligno del mundo, del demonio. Your thought life and your lifestyle will reveal what it is. Tus pensamientos y tu forma de vivir revela quién tú eres. So we have to come to grips with the fact, where do you belong right now? Who are you belonging to? Tenemos que agarrar esto y darme cuenta a quién yo le pertenezco. He says, if the Spirit of Christ lives in you, Si el Espíritu de Cristo vive en ti, you're alive in Christ. tienes vida en Cristo. You're actually in God. Actualmente lo que es que And God's in you. tú estás en Dios y Dios en ti. Now, I realize when we're on our journey of sanctifying, trying to figure it out, Yo entiendo que con eso es una jornada cuando estamos siendo santificados, we are not perfect. no somos perfectos And we're sinful people.
y somos pecadores. But we're choosing more and more righteous walks with God. Pero estamos eligiendo cada vez más ser más justos y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. That's why Paul writes in Philippians 1, chapter 1, verse 6. Por eso que Pablo escribe en Filipenses 1, capítulo 6, versículo 6. He began a work in you. El que empezó esa obra en ti. I didn't know anything. I didn't know scripture. It was like, Yo no sabía ninguna escritura, no sabía nada, y cuando vi, but I know I was lost. pero yo sabía que estaba perdido. And when my daughter was miraculously healed, Y cuando mi hija fue sanada milagrosamente, I went into the woods and I got on my knees and I said, okay, you're real. me fui al monte y me arrodillé y le dije, ok, tú eres real. I don't know anything, Yo no sabía nada, but I surrender. pero yo me entregué. And he takes us at our word. Y él escucha lo que yo le pido. And then I started my journey. Y empecé mi caminar. And I had a godly wife that helped me in my journey. Thank you, Jesus, for that. And she stood Y with me. encontré Praise una God. mujer que me ayudó. And I en had ese a godly proceso. mother, Y tenía una mamá que también gonna be 98, entregada a Dios. right? Va a cumplir 98. If you knew what this woman went through with me and my 4 brothers and my father, she ought to get medals. Si ustedes saben lo que esta señora fue, lo que sufrió conmigo y con mi papá, ella debe tener muchas medallas. Every once in a while I tell her, Mom, do you remember what I did? Muchas veces le pregunto, mamá, ¿te acuerdas lo que yo hice? Fortunately, she says, no. Y dice, gracias a Dios que dice, no me But I'm on a acuerdo. journey. I realize I'm learning. I'm reading scripture. Pero estoy en un camino y me estoy dando cuenta que estoy leyendo la escritura, estoy leyendo la palabra. The pastors are discipling me. El pastor me estaba discipulando. And I realized that's going to lead to death and this is going to lead to life. Y yo me di cuenta que ese camino me lleva a la muerte o este camino me lleva a la vida. Paul's not kidding in Romans chapter 6, verse 23. Pablo no está jugando cuando habla ahí en el capítulo 1, versículo 26. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Somebody's going to pay your wages of sin. Someone is. Alguien tiene que pagar el precio de tus pecados. Either nuestros you're going to pecados. pay or Jesus is going to pay. O tú lo tienes que pagar o Cristo lo paga. Someone's going to pay. Alguien tiene que pagarlo. That's the law of sin and death. Esa es la ley del pecado y la muerte. That's why when we stand before him, last week I preached, you will one day stand before him by yourself. Por eso yo prediqué la semana pasada que un día cada uno de nosotros, cada uno de ustedes va a estar solo delante de él. You're going to stand in the court of heaven Tú vas a pararte en la corte del cielo by yourself solo and give an account. y te vas a tener que rendir cuentas. You want the blood of Jesus on your covering Tú necesitas la sangre de Cristo que te cubra. because there is nothing you can do that's good enough. You are not righteous enough. I am not righteous enough. Nada que tú hagas es bueno suficiente. No hay uno solo que sea justo, ni uno solo. How many times Nadie. we talk to people who are lost and they say, well, I'm a good person. ¿Cuántas veces le hemos hablado a algunas personas y dice, oh, yo soy buena gente, yo estoy bien? I don't want to burst your bubble. You're not good enough. No quiero explotar tu burbuja. Tú no eres lo bueno suficiente. You need Jesus. Amén. Come on. There's Come only, on, church. there's You only have to- one way, Jesus. Solamente a través de Jesús, solamente hay un camino. Hey, help us to preach. Not only just Miss Ari there. Come on. You have to wake up. You have to either you are amen because you agree or you are amen because you disagree. But whatever it is, be awake because the Lord is speaking. Yeah. Amen. He also goes on and says, the same Spirit that raised Christ from the dead lives in you, dwells in you. Y él sigue diciendo, la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, en los hijos de Dios. And it says it quickens your mortal body. Y dice que él levanta tu cuerpo mortal. So get a picture for a minute. Jesus, we've been in the tomb. Pax Willie and I walked in the tomb and it's empty in Israel. Ponte a pensar en un momento, el pastor y yo tuvimos la bendición de Dios de ir a Israel y entramos en el lugar donde Jesús fue
enterrado. But think of the broken body of Christ is in the tomb. Pero ponte a pensar el cuerpo roto de Jesús, lacerados en la tumba. And the Father says, live. Y Dios el Padre le dice, levántate. What happened on the inside of that broken body that all of a sudden became immortal? ¿Qué pasó en ese cuerpo todo roto que de un pronto se levantó con inmoralidad? We read, well, the same spirit that raised Christ from the dead lives in you. What? Nosotros leemos la palabra y decimos, wow, sí, el mismo espíritu que vivió en Cristo vive en ti. Okay. No. My brain can't even get a hold of how that is. No sea así. La verdad nosotros no podemos ni siquiera entender en verdad lo que es. If we ever really get a handle on how big the power of Christ is, Si en verdad nosotros pudiéramos agarrar el poder que es el Espíritu Santo en Cristo. that's why he says 15 times in 16 verses, the Spirit of Christ is in you and you're in Christ. Por eso lo dice 16 veces que el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros en Él. 16 veces lo menciona. Why do you think the devil's so afraid of you? ¿Por qué piensan, por qué creen que el enemigo les tiene miedo a los hijos de Dios? We have this idea that the devil's powerful. Tenemos esa idea, nos hacemos la idea que Satanás es Now he has poderoso. power. Él tiene poder. He does not have power over you Él no tiene poder sobre los hijos de unless you Dios. give it to him. Solamente Right? si tú le das el poder. So when we say the Spirit of Christ lives in me, Porque cuando dice con el Espíritu de Dios vive en mí. no wonder when we go on mission fields or down at the grocery store, checking out at the grocery store, and the person who's demon like, I'm just trying to get my eggs. Cuando vamos a los viajes misioneros, muchas veces los espíritus se manifiestan cuando uno va a un lugar. Y alguna vez cuando va a pagar en el supermercado, aquí había un señor que fue al supermercado y cuando estaba pagando la persona dijo ¡ah! Y salió corriendo porque el Espíritu de Dios en él. Because the spirit of darkness knows the spirit of light. Amén. El espíritu de oscuridad puede ver el espíritu de luz. That's why Jesus, who was trying to keep a low profile, when he walks in the temple and the devil goes, Son of the living God, have you come here to torment us? Jesucristo no quería tenía un profile que no quería que todo el mundo lo supiera, pero al entrar los espíritus que estaban allí lo conocían y hacían ¡ah! Y se abortaba. Jesus says, shh. Cállense. Don't tell anybody yet. No le digan todavía a nadie. Todavía no. Get a hold of the fact that the Spirit of the living Christ lives in you. Agarren y entiendan, agárrenlo y entiendan lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu que vivió en Cristo, vive en nosotros. It'll change your prayer life. Te va a cambiar la forma que tú oras. It'll change the way you walk. When you walk into a room, La forma que camina cambia la forma que tú caminas. Jesus. we have to get a revelation of the fact that the Spirit of Christ is in us. Tenemos que tener esa revelación de que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, los hijos de Dios. Amén. Once we understand this, then we says you can overcome the power of the flesh. Cuando tú entiendes esto, tú puedes derrotar el poder de la carne. That's o why los he says- deseos humanos. Don't let the flesh overrule. Don't let it. This is your choice. No deje que la carne te domine. Esa es en verdad tu propia decisión. That's why we've been sharing about the spirit of the fear of the Lord. Por eso estamos con el espíritu del temor a Dios. When you recognize what's coming and you're going to stand before Christ, that fear of the Spirit of the Lord, the love of the Lord, the reverence of God does something on the inside. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios hace algo en ti. That's why Peter could tell us he's given you everything you need to live a godly life. Amén. Pedro nos dice que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada a Dios. Todo, tenemos todo. Amén. Come on. That's why at the end of that chapter, when the spirit of that revelation comes, it's like, Father, Abba, Papa. Por eso que al final de esas escrituras, cuando las leímos, podemos venir al Señor y decir, Padre,
gritarle y decir gracias Señor que tengo el Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios, Padre. The spirit of adoption causes my heart to cry. Ese espíritu de adopción que somos adoptados como hijos me lleva a alabarlo y a gritarle y decir gracias, Padre. Now- Gracias, Señor. Now, I'll be honest with you. If you've had difficulty with an earthly father, Voy a ser honesto contigo. Si tú tuviste dificultades con tu papá natural, which I did, I had trouble with my father. lo cual yo tuve problemas con mi papá. For 40 years, he struggled with alcoholism and PTSD from being in 2 wars. Por And 40 años él tuvo problemas con el alcohol y también con, no sé cómo se dice en español, tuvo en la guerra, entonces al regresar my tenía... grandfather abandoned my grandmother when he was 11. Mi abuelo se dejó a mi abuela cuando yo tenía 11. So in many areas, my father had an orphan Cuando mi spirit. papá tenía 11 años. He had an orphan spirit. En muchas áreas de mi papá, él tenía un espíritu de orfandad. But I honor my father because the latter years of his life, he got saved and full of the Holy Spirit, sat right here. Honré a mi papá porque después, en los últimos años, él aceptó al Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo y venía a mi iglesia. But for a long time, I had issues with Papa, Daddy. Pero por muchos años tuve problemas con eso de decirle papi, daddy. There were not really spiritual men in my life. En verdad no tuve muchos hombres espirituales en mi vida. I had one grandmother. Tuve una abuela I had a spirit-filled mother. y tengo una mamá espiritual. And so the Lord brought, and then later in my life, he brought Jack Taylor, Papa Taylor. Y después, mucho tiempo después, trajo un señor que se llama Jack Taylor como padre espiritual en mi vida. So this spirit of adoption has to be a work from the inside of the spirit. So, ese espíritu de adopción tiene que empezar a trabajar de adentro del espíritu de nosotros. But when my heart got a hold of this, whoo, Pero cuando Jesus. yo pude entender eso de mi corazón, yo me entregué a él y gritaba, oh Señor. And it'll make you a better father. Y te va a hacer a ti un mejor papá. So I'm asking the Lord to bring a revelation of the truth. So, le estoy pidiendo al Señor que traiga una revelación de la verdad. That's why I love that scripture in Psalm 68. Por eso me encanta esta escritura en el Salmo 68. Every one of our parents has fatherless or motherless areas. Cada uno de nuestros padres, sea mamá, papá, abuelo, abuela, tuvo una área que le faltó el papá o la mamá. They're imperfect. Eran imperfectos. They have their own broken areas. Ellos tenían su áreas rota. But he doesn't. Pero Dios no tiene esa área. And the spirit of truth that lives in you will tell you the truth. El espíritu de verdad que vive en ti te dice la verdad. And the truth will set you free. Y la verdad te hará libre. So Amén. more and more truth. We need more and more truth. So, necesitamos más y más verdad. So when we look at the scripture that says the spirit of adoption has been released, So, and we cuando cry. vemos en la escritura que el espíritu de adopción ha sido Been released. being released, Yeah. suelto, ha Yeah, sido yeah. derramado, ha sido derramado. So I want to finish. Let's turn to Galatians chapter 4. Vamos a Gálatas capítulo 4. Paul now writes to the church at Galatia, Pablo ahora le escribe a la iglesia de Gálatas. and I'm going to read, we'll start in verse 4. So Galatians 4, and we'll go to verse 7. I'll read the English. Vamos a Gálatas 4, from where to where? Galatians 4 to 7. Okay, Gálatas 4, de 4 al 7. When the right time, see, God always has a right time. Sí, cuando llegue el momento preciso, Dios siempre tiene un momento preciso. Some translations say in the fullness of time. Alguna traducción dice en el tiempo completo. So let me read the English. Verse 4, Galatians 4:4. When the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children.
And because we are his children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now, you are no longer a slave, but you are God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. Amen. Come on, that's Está repitiendo en verdad lo que leímos en Romanos. Entonces, Gálatas 4, de 4 al 7 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Come on, dígalo con fuerza. Que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Come on. Come on. We have an inheritance. My goodness. Woo! Jesus. It's got to cause you to shout. It's got to cause you to run around this church and praising God. Amen. Esa herencia que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, es una herencia que está segura y está escrita para que usted no tenga duda que nosotros somos hijos de Dios. Como garantía el Espíritu Santo depositado en nosotros. Amén. Amén. Come on, Jesus. So if you look at your outline in Galatians chapter 4, take a look at your outline in Galatians chapter 4. Vea Your handout. Your handout. Yeah. Y Bulletin. vea Gálatas 4. Just want to see, when you experience the Father, this is not, I read it, oh yeah. No, I experience the Father. Yo quiero que vea cuando nosotros tenemos la experiencia del Padre. Something happens. Algo pasa. We know he satisfied the law requirement. Sabemos que Él satisface las leyes que requerían. The incarnate Jesus came in the flesh. Jesús encarnado, Jesús vino en la carne. This perfect, sinless seed of the Father. Esa perfecta semilla del Padre, sin pecado. He had to do it legally. Él tenía que hacerlo legalmente. If you look at our laws, how do you legally adopt someone? Si tú miras las leyes, ¿cómo tú legalmente adoptas a alguien? If you look at the laws, the legal adopted child has the same rights as a biological child. Si tú miras las leyes de adopción, el niño que uno adopta tiene el mismo derecho que el hijo natural. That's why he can say, I love, that God loves you as much as he loves Jesus. Por eso es que nosotros podemos Now that's decir, another one. podemos decir que Dios me ama a mí igual como amó a su hijo. So he satisfied the legal requirements by paying for you. So, él satisfació los requisitos legales al pagar el precio por mí. The por adoption nosotros. papers in heaven have your name on them. Los papeles de adopción tienen tu nombre en el cielo. Again, Cuando this se ought to abra, get you excited. yo era un hijo. ¡Woo! I'm in the family tree. You're in the family tree. Tú estás en la familia, estás en el árbol de la familia, tu descendencia está en el cielo. ¡Woo! And you realize how rich your daddy is? ¿Y te has dado cuenta cuán billonario es tu padre, tu papá? My. Tenemos herencia de esto. That's why you'll share in his glory. And that's why we're going to fall on our face and say, holy, holy Por moly. eso cuando tenemos que caer en la presencia de Dios y aclamar a Él, santo, santo, santo eres, Señor. No eye has seen or ear heard what God has for them. No ojos han visto ni oído escuchado lo que Dios ha preparado para sus hijos. He bought your freedom. He bought your freedom. Él pagó por tu libertad. He sent his son into our hearts. Él mandó a su hijo en nuestro corazón. No more slavery. No más, no somos esclavos. No more servants. No tenemos que sentir que somos siervos. Children. Somos hijos. You live in the big house. The big house, the mansion. The mansion. Yeah. Don't go there. Okay.
Yeah. We live in a mansion by the beach, Yeah, but in the mountains. in the mountains. We have Praise the Lord. many houses. Yes. Hallelujah. Many house and the river. He wants to live by the He river. wants to live in the river. All right, wait. If you look at the last parts of your handout, Si mira la última parte de on las the bottom of the escrituras, page, al final de las escrituras del papel, Galatians 3:26 says this: Gálatas 3:26 dice, You are all sons of God through faith. todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe. You become sons and daughters through faith. Ustedes son hijos e hijas de Dios a través de la fe en Cristo. Ephesians 1:5 says He predestined us for adoption Efesios 1:5 dice que Él nos predestinó para ser adoptados, to Himself as sons through Christ Jesus. a ser adoptados por Él a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. And we read in Romans 8:16, Y leímos en Romanos the8:16, Spirit of God bears witness in my spirit that I am a child of God. que el Espíritu de Dios testifica. El Espíritu de Dios testifica que nosotros somos hijos de Dios. Amén. So when we get a hold of the fact that the Spirit of Christ lives in me, So, cuando nosotros podemos tomar eso y agarrar eso de que creer y saberlo, It's que el not- Espíritu deOs vive en mí, it's no more like, well, I sure hope I'm a son or a daughter. Man, I'm really hoping. no ando ahí con la I know. cabeza, no ando con la cabeza hacia abajo y diciendo, bueno, yo pienso, yo creo, quisiera que fuera, espero que sea un hijo de Dios. The Spirit of knowing will tell your knower, I El know. Espíritu de Dios I te know. habla y te dice, no, tú eres un hijo de Dios. Levanta la cabeza y decláralo, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Amén. Amén. That's why I like when Big Doug goes out on evangelism outreach. Cuando el señor Doug el Grande va a evangelizar, He has I think 4 car washes he attends as his altars. él va, el altar de él es ir a lavar el carro, el car wash. He asks them, do you know where you're going? Y le pregunta al que está al lado siempre, ¿tú sabes dónde vas? And they say, well, yeah, I think I'm going to heaven. Y algunos le dicen, yo creo que yo voy al cielo, y otros dicen, yo voy para Walmart. Well, how do you know? And some of them say, I go to Walmart. Oh, well, okay. There's some sinners at Walmart, yeah. So how do you know? Él le dice, si él dice yo voy al cielo, dice, ¿cómo lo sabes? Well, I'm a good person. I go to church once in a while. Yo soy una persona buena, yo voy a la iglesia alguna vez, de vez en cuando. When you die, do you know where you're going? Cuando te mueras, ¿sabe dónde va a ir? And if they can't answer that, Si no tienen la respuesta de eso, he says, I lead them down the Romans road. y Doug dice, yo lo llevo por el camino de Roma. You will know. If you're sitting here today and you don't know, if you were to drop dead when you leave here this afternoon and you don't know where you're going, do not leave this place until you come and get prayer. Si tú estás aquí hoy, no salga de esta iglesia, porque que Dios no lo quiera sea hoy el día que tú te vas a morir. Tú tienes que saber hoy a dónde tú vas a ir después de aquí. Today is the ¿Dónde day vas? of salvation. Hoy Today. es el día de la salvación. Hoy es el día. Hoy. So in the altar call today, So, cuando llamemos a la llamada para venir al altar hoy, I'd like us to stand, vamos a ponernos de pie. and I want to invite the Spirit of Christ Voy a invitar al Espíritu de Cristo to reveal more revelation to our own hearts, que nos revele más revelación a nuestro corazón, that we can receive that Spirit of Christ in our hearts. que podemos recibir el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. And as you meditate this week on what you heard Y si cuando tú empieces a meditar esta semana lo que has escuchado in your quiet time, en tus tiempos Driving. solo, ask the Holy Spirit for more and more revelation. pídele al Espíritu Santo más y más revelación. I need to know you as my Father. Yo te quiero conocer como mi Padre. This is you don't call anybody can be a father, but not anybody can be a dad. Cualquiera puede ser un padre, pero no todos pueden ser un papá. And that word, when the spirit of adoption hits us, we recognize
He's my father, he's my papa, he's Y- my daddy. Y esa palabra, cuando el espíritu de adopción nos llega a nosotros, yo me doy cuenta, Él es mi Padre. Él es mi Padre. So let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Thank you for your word. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. You have revealed to us truth. Tú nos has revelado la verdad. You want relationship more than we do. Tú quieres esa relación con nosotros más que nosotros. Forgive us Perdónanos when anything hindered or held us back. cuando cualquier cosa, Señor, nos impide, Señor, caminar en tus caminos. May the Spirit of Christ Que el Espíritu de Cristo fall on us nos llene a nosotros, Come caiga into our sobre hearts. nosotros, que entre en nuestro corazón and reveal more and more y revélanos más y más of the fatherhood of God la verdad del Padre que es nuestro Dios. that we have a Father Que tenemos un Padre who cares for us, que se preocupa por nosotros, And nos paid the cuida price. y pagó el precio. sent his son Mandó a su Hijo to die for me. a morir por mí. And I thank you, God. Y te doy las gracias, Padre. We honor you. Te honro, And Señor. we say happy Father's Day. Te decimos, Happy Señor, Father's Day. Happy Happy Father's Day. Father's Day.